5 minutos de la mañana. Como yo les decía más temprano, hoy es uno de los días más felices que yo tengo, porque un simulador, manipulador y falsante que se ha vendido como toda un señor de la verdad, que critica lo malo y que siempre persigue los mejores objetivos en las compras y contrataciones de este país, una lumbrera según él, pues ha subido al ring frente a Panorama y trató de manera vulgar y manipuladora en el día de ayer, en un comunicado que presentó, de desviar el eje central de un reportaje que hizo el periódico Panorama, profesional, responsable y que tenía 7 meses de investigación, Carlos Pimentel. Tenía 7 meses de un trabajo de investigación de profesionales, de periodistas, de hombres y mujeres, donde se visitaron hospital por hospital, donde hay grabaciones, audio y video, por si tú la quieres, para que no sea tan ligero de decir que nosotros buscamos manipular, desinformar de manera ligera. Entonces, tú dices de manera aviesa que el periódico Panorama, en algún punto de su reportaje, cuestionó la excepcionalidad, la exclusividad como modelo de contratación, porque tú quieres venir a darle clase de compra a todo el mundo, como que esto es un país de ignorantes, como que aquí nadie sabe de eso. El reportaje del periódico Panorama nunca, en ningún punto, y está ahí impreso, lo pueden buscar, impreso, a ver si se edita el impreso, donde el reportaje dice que el modelo de contratación de exclusividad es ilegal o no existe en la ley 340-06. Eso nunca lo dice. Lo que pasa es que él quiere desviar el debate para allá, pero el debate no va para donde tú quieres que vaya. El debate va en lo que tú no explicaste en el comunicado, que es lo que tú deberías de explicar. ¿Y qué es lo que cuestiona Panorama? Bueno, Panorama lo que cuestiona en su reportaje es que una figura de excepción, como lo dice la ley, que es la contratación por exclusividad, ¿verdad? En casos excepcionales, se volvió una rutina los últimos 5 años. O sea, algo que está para hacerse por excepcionalidad, el SNS lo convirtió en una habitualidad, haciendo contratos de manera recurrente por 5 años, por 13,000 millones de pesos. Eso es lo que está cuestionando Panorama. Pero Panorama también está cuestionando por qué uno de los suplidores se hace el suplidor hegemón y se le entregan más de 9,000 millones de pesos a un solo contratista. Y como bien usted dice, en esos casos de contratación de excepcionalidad, porque hay pocos suplidores en el mercado, porque hay pocos oferentes, que es verdad, por la especialización del servicio a contratar. Pero si hay 4 oferentes, como usted dice, de 1 a 4, ¿por qué lo que debe hacer el Estado? Bueno, si todos cumplen o 3 cumplen, entonces tú me divides en lotes la asignación y tú no le entregas 9,000 millones a uno solo. Eso es lo que debe de hacer un Estado cuando no hay colusión o componenda, en caso de que la hubiese. No me venga a querer normalizar. Pero ¿por qué no dice el señor Carlos Pimentel Froenzán, Ángel, y pónmela ahí en pantalla, que una de esas otras empresas que concursaron en los procesos desde el año 2020 hicieron impugnaciones lo suficientemente sustentadas con documentación y no le fueron acogidas? Preséntala, Ángel, por favor, que está ahí, súbemela, miren. Esas son las impugnaciones de las empresas que concursaron. Impugnaciones suficientemente sustentadas y validadas por oficinas de abogados de prestigio de esta sociedad, y usted no le dio en compra y contratación aquiescencia.
y por menos de las justificaciones que hay en esa impugnación, usted ha cancelado proceso y le ha dado para atrás en otros casos. ¿Por qué en este usted no lo hizo? Esas son las cosas que él debió explicar en su comunicado. Pero, por ejemplo, ¿por qué él no explica también y dice que la misma dirección de compra y contrataciones que él dirige hizo una resolución, las pueden buscar, la resolución RIC-103-2021. La misma dirección de compra y contrataciones, cuando se estaban haciendo uno de esos procesos de contratación, reconoció inobservancias procedimentales, incluyendo contradicciones en los pliegos de los procesos, y aún así le dio para adelante a los procesos. Pero él tampoco explicó por qué en esos concursos otros oferentes que tenían las capacidades para concursar hicieron ofertas más económicas y decidieron contratar a la más cara. Pero está bien, si tú tienes un estudio que diga costo-beneficio, ¿por qué tú te decantas por la más cara frente a otras opciones más económicas? Preséntenlo. Eso es lo que está diciendo Panorama en el reportaje. Pero Panorama lo que está diciendo, Carlos Pimentel, en el reportaje es que nos fuimos hospital por hospital buscando entrar pacientes a la unidad de diálisis y están todas cerradas. Y si no, te mandan para el sector privado. Eso es lo que está diciendo Panorama. Y eso es lo que usted debe explicarle. Porque el uso de fondos públicos tiene que ser transparente y beneficiar realmente a los usuarios. Lo que está preguntando Panorama, Carlos Pimentel, en su reportaje, es dónde están las listas de beneficiarios. Ahora resulta que es un pecado que un medio, que su vocación como medio es investigar responsablemente, es denunciar, es preguntar sobre el manejo de usos públicos, sobre todo cuando ha habido precedentes recientes como lo de Senasa, con el desfalco de los temas de nutrición. Y si nosotros encontramos otro esquema de nutrición con gente incluso que colinda en las mismas empresas, no se puede decir. Pues yo quiero que él le explique a este país dónde está la supuesta manipulación de Panorama. Todo lo que yo le estoy diciendo está documentado. Pero preséntame el pliego de condiciones, lo que está enmarcado en rojo, Ángel. ¿Por qué él no dice que se hizo un pliego de condiciones con más periquito y exigencia que llevar un cohete a la luna? ¿Para qué? Como siempre se hace, y que todo el que sabe de compra sabe, que hay procesos y casos donde se hacen unos pliegos de condiciones que exigen tantas cosas que es un traje a la medida para un suplidor y un contratista que lo gane. O sea, pidiéndote que tú tengas en almacén inversiones por $3 millones por un año para concursar. ¿Quién invierte $3 millones en un almacén, en un producto y una serie de exigencias, inversiones millonarias sin garantías de que va a ganar? Solo lo hace el que sabe que va a ganar. Entonces tú de entrada estás creando limitantes de competencia. Y yo quisiera que mi amiga, y le estoy escribiendo hoy una carta a Procompetencia para que me evalúe esas prácticas de ese proceso, a ver qué va a decir Procompetencia, si es sano y saludable y correcto lo que se ha hecho en ese caso, para que entonces Carlos Pimentel diga que qué Panorama está manipulando, a ver si es verdad que no hay prácticas anticompetitivas y monopólicas para beneficiar un contratista. Pero oigan esto, seguimos, porque eso no termina ahí. Yo quiero que el señor Pimentel explique dónde está la data que sustenta ese gasto, que es importante, que es necesario que se invierta en diálisis, en nutrición. Panorama no ha dicho que no. Panorama lo que esté pidiendo la explicación, la data que sustente ese volumen de inversión y los modelos de contratación que son sospechosos.
Eso es lo que Panorama ha dicho. Panorama no ha dicho que el modelo de contratación por exclusividad no está en la ley, no existe. Que pasa que él quiso llevar el debate a lo superfluo. Pero lo más llamativo de todo esto del señor Pimentel Florenzán, ¿ustedes saben qué es? Ustedes vieron mi comentario ayer y yo decía aquí que el nuevo director del SNS, al llegar nuevo a una posición, no debió firmar 1.000 millones de pesos más como lo firmó. Debió ser preventivo, pedir revisar cosas, los programas, esos contratos, antes de decidir si seguía o no. Y él no hizo eso. Pues yo no había acabado el comentario cuando salió que él había mandado a detener todas las licitaciones y había mandado a revisar esa adjudicación. ¿Usted sabe lo que hizo Carlos Pimentel Florenzán? Él salió ayer como vocero de la empresa que ganó, prácticamente. Él llamó a un programa de radio a darle una pela de lengua al director del SNS, prácticamente diciéndole cobarde, porque él dice que el director del SNS lo llamó a él para preguntarle sobre esa contratación cuando llegó, como debió hacerlo, y que él le dijo que todo eso estaba correcto y que eso no había que revisarlo, que por eso él no tenía que cancelar nada, ni asustarse por lo que Panorama había dicho. Eso dijo él, como vocero, porque parece que el director de compra ahora es vocero de un contratito, una vaina de locos. Pero qué bueno que él se haya cometido todos estos exabruptos, porque lo de nosotros no es personal, lo de nosotros es con la verdad y con una investigación seria de 7 meses. Charlatán, para usted sabía decir que nosotros estamos tratando de manipular y de tergiversar. Usted sí lo está haciendo, que no responde nada de lo que yo le acabo de decir aquí. Y ponme el video para que la gente lo vea y no crea que yo me estoy inventando nada de lo que él le dijo al director del SNS. Vamos a escucharlo, cortesía de la Z101. Lo que puedo decir es que cualquier director de reciente designación tiene todo el derecho de revisar los procesos que estaban en curso. Y con relación a esta contratación, había un proceso en curso que ya el director, doctor Landrón, nos había consultado sobre ese proceso, habíamos emitido nuestra opinión y no existe ninguna razón para suspender la adjudicación del proceso que está en curso, de firmar los contratos y de garantizar el servicio de los pacientes que mientras nosotros estamos discutiendo un tema que no resiste un debate legal, hay pacientes que están esperando para el día de mañana. Ya ustedes lo escucharon. El vocero del contratista, el defensor de los contratos. Pero él no le dice al país que hubo impugnaciones como la que yo le presenté de empresas que tenían el derecho a concursar y que si en todo caso no ganaban, pues lo justo era que como era tan poco, se repartieran en lotes todos esos 13.000 millones. ¿Por qué no? Si son tan pocas. Esas son las cosas que él debe responder. Entonces, nada, seguiremos en el ring hasta donde él quiera, a ver quién es el que dice la verdad, si es Panorama o es él, y quién tiene cosas que explicar, si es Panorama o es él. Hasta donde él quiera nos vamos con él. Llévame.